Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Tía Doni, Sani López, bienvenidos y qué gusto poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor y poder hoy seguir con el estudio Biblia en mano. Nuestros estudios Biblia en mano son para estudiar la palabra de Dios en una manera sistemática, en una manera ordenada y llevando la lectura y el estudio de la palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo. Qué gusto de saludarlos y hoy vamos a continuar con el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. ¿Verdad? Hoy vamos a tomar del versículo 21 al 41. Normalmente este estudio lo hemos estado llevando cada capítulo en dos partes, porque son las enseñanzas de Jesús y estas enseñanzas tienen una enorme profundidad e incluso podríamos detenernos un poco más de tiempo en cada uno de los capítulos porque cada una de las palabras del Señor traen una profundidad, traen una enseñanza tan hermosa y tan importante para nuestra vida que es bueno que tengamos por lo menos una buena parte de la comprensión de ellas. Mi querida hermana Celia Victoria, le bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno que ya está por acá. Pues bueno, vamos a leer, entonces vamos a estudiar de capítulo 4, versículos del 21 al 41. Vamos a empezar leyendo, espero que todos estén ya con sus Biblias, listos, con sus cuadernos, que estén todos preparados para estudiar. Hoy día de estudio de la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a leer versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y dice así, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Nos detenemos aquí porque ya solo en estos versículos el Señor nos quiere y nos muestra tantas cosas. Milton de León le bendigo en el nombre de Jesús. Y empezamos con estudiando y meditando ya en el versículo 21, que nos dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí, en este caso, la luz representa la verdad del reino. Recuérdense que nosotros venimos, estas palabras de Jesús vienen a continuación de la parábola del sembrador, donde nos habla cómo el reino, que es la semilla, es sembrada y dependiendo de la tierra donde se siembra o del lugar donde se siembra, que es el corazón de las personas, va a tener diferente resultado. Pero habla del reino de Dios implantado en el corazón. Y luego nos habla aquí, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Y entonces la luz que está hablando es la verdad del reino que ha sido revelada. La verdad de Dios no nos fue dada para guardarse en secreto. La luz que recibimos debe ser puesta en un lugar alto. En este caso, aquí nos da la referencia del candelero, para que otros puedan ver esa luz que ilumina el camino a la salvación. El evangelio y el reino que nos ha sido depositado a nosotros no es para que pasemos escondidos, para que seamos agentes secretos, ¿verdad? Espías del reino de los cielos aquí en la tierra. No. El reino ha sido implantado en nuestros corazones para que ese reino ilumine
a todos los que están alrededor, para que los demás puedan ver la luz y puedan tomar una decisión por Cristo. Esto nos habla que debemos de compartir nuestra fe con los demás, que no debemos avergonzarnos y esconder lo que Dios ha puesto en nosotros, el reino de Dios, que no debemos esconder nuestra fe, sino hacerla visible a través de nuestras acciones y de nuestro testimonio. Miren, tan interesante este versículo. Es la fe, nuestra fe en Cristo, que no debe ser escondida. Y luego pasamos al versículo 22. Mi hermana Marilena, le bendigo en el nombre de Jesús. Sea alguna duda o pregunta, estamos en tiempo de estudio o comentario, lo pueden hacer y podemos detenernos un poco y meditar un momento más acerca de los temas que estamos llevando a cabo acá. Dice el versículo 2, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. La verdad tarde o temprano se manifiesta. Pero dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. El propósito de mantener algo oculto es que en algún momento, en el momento apropiado, se revele. Y la revelación del reino de Dios no era únicamente para ese grupo pequeño de discípulos de Dios, de Jesús en ese momento, sino para que ellos, una vez que fuera implantado el reino en ellos, salieran a comunicar este evangelio al mundo entero. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. El reino de Dios vino a ser manifestado primero en lo oculto. Cristo vino y dijo, el mismo Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Era la manifestación de Cristo en la tierra. Y él empezó a trasladar este reino y el mensaje del reino por parábolas. Pero debía ser manifestado, y los primeros en los cuales hubo la manifestación fueron los discípulos, porque no iba a permanecer oculto para siempre. Y por eso nosotros, los que hemos recibido el reino, tenemos el llamado de manifestar ese reino a los demás. Y luego dice el versículo 23 al 25, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís. Miren qué término más contradictorio. Mirad lo que oís. Dice, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se nos añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le dará. Aquí nos habla de una comprensión. La comprensión de la verdad del reino de Dios, como lo hemos visto, no es para todos. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es tener una verdadera comprensión de lo espiritual, de lo que significa el reino de Dios. Y después dice, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y esto, miren, tiene una implicación muy grande e importante para nosotros. Porque el comprender la verdad del reino trae consigo una responsabilidad. Nadie al que Cristo le haya abierto los ojos a este reino maravilloso de Dios puede sin consecuencias volverse atrás. O puede sin consecuencias hacerse como que no ha visto nada. Porque la comprensión del reino de Dios trae una responsabilidad. Y dice aquí, con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros
lo que oís. Dependiendo de lo que nosotros nos sometamos a las leyes del reino, a la autoridad del Rey, a la autoridad del Cristo bendito sobre nuestra vida. Dependiendo de la dedicación y la entrega que tenemos a Dios, en esa medida cosecharemos. Oh, entonces hay una responsabilidad en cuanto a la recompensa del reino. Sí, sí. Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Y lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de decirlo. Nosotros no podíamos pagar el precio. El precio de la salvación lo pagó Jesucristo total y absolutamente en la cruz del Calvario. Pero ahora que nosotros ya entramos al reino, ahora tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra. En la medida, y esto ya es un caminar de cada uno de los creyentes. ¿Qué hacemos con la salvación que nos ha sido dada? Los ojos nos fueron abiertos. Hemos entendido que Cristo es el Hijo de Dios. Hemos creído en el sacrificio sustitutivo que hizo Jesús en la cruz para que nosotros no pasáramos y no pagáramos con nuestra vida el precio del pecado. Y hemos comprendido que en esa fe en Cristo Jesús, por la gracia de Cristo, podemos entrar al reino. Ahora, ¿qué hacemos con ese reino? Con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Lo que comprendemos lo tenemos que poner por obra. La medida con la que nosotros nos entregamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios es la medida en la que vamos a cosechar. A quien aproveche la luz del evangelio para vivirla, más le será dado. Porque no es solamente conseguir premios o recompensas, sino que dice que aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea que no es la recompensa del creyente que se somete a la voluntad de Dios, no solamente sus obras, sino que la recompensa irá más allá de lo que nosotros hacemos. Mi querido Eric Calvillo, Laila Rodríguez, les bendigo. Silvi Catalán, le bendigo en el nombre de Jesús. Lo importante de lo que es vivir en esta vida, una vida de sometimiento a la voluntad de Dios, es primeramente agradar a Dios. Pero Dios no se olvida de la obra de amor que has hecho por su nombre. Y va a haber una recompensa más allá de nuestro esfuerzo. Porque se nos va a añadir, dice, con la medida que medís, os será medido. El que quiera más, más. Pero no solo es eso, sino que Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto nos habla de la parábola de los talentos. ¿Se recuerdan que el que tenía más duplicó lo que se le había dado y le entregó el doble a su señor? Pero el que tenía menos no puso a producir lo que se le dio. Y la sentencia del Señor fue: quítenle esa moneda que no trabajó y désela al que tiene más. Porque al que tiene más se le añadirá más. El que no quiere nada, nada. Es la semilla que fue arrancada. Es la semilla que no tiene, la semilla que fue junto al camino, junto al pedregal. Aquellas que no tienen fruto.
Pero al que tiene más, se le dará más. Miren, en el reino de los cielos, aquí nos está hablando de leyes del reino. Y por eso es importante, las leyes del reino no necesariamente funcionan como funcionan las leyes naturales en la tierra. Allá al que tiene más, se le va a dar más. Aquí, allá no es exactamente como aquí algunos sistemas que quieren darle al que tiene menos, le quieren quitar al que tiene más para darle al que tiene menos. No, allá en el reino de los cielos es diferente. Y algunos dirían, oh, es injusto. No. Al que tiene menos porque no produjo, aún eso se le quitará para dárselo al que más produce en el reino. Ani López nos dice, la recompensa de quienes siguen a Cristo también es sabiduría en el entendimiento de su palabra. Claro, así es, así es. Entre más queremos saber de este reino, más se nos va a dar en el entendimiento del reino. Esto nos va a llevar toda la vida y aún aquí no lo vamos a entender todo, pero lo que entendamos, creámoslo y vivámoslo. Luego pasamos ya al versículo 26 y los que tienen la Reina Valera tienen un título que dice parábola del crecimiento de la semilla, ¿verdad? Soleida de Pineda, le bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a leer de los versículos 26 al 29. Espero que tengan sus Biblias y que por favor me acompañen en la lectura. Yo no quiero únicamente que ustedes escuchen y sean oidores pasivos de la palabra, sino que sean lectores activos de la palabra y que puedan comprender estas verdades del reino. Celia Victoria nos dice que duro es cerrar los oídos y el corazón a la palabra de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y también la fe sin obras es muerta. Sí, lo que tenemos que entender es cómo funcionan las obras en el reino. Las obras no nos llevan a la salvación. No, nadie por obras puede ganarse la salvación. Pero una vez que hemos sido redimidos, una vez que hemos nacido de nuevo y caminamos en el reino de Dios, estamos hechos y Dios preparó de antemano buenas obras para que caminemos en ellas. Dios nos prepara buenas obras para que nosotros accionemos en esta. Tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Miren, eran parábolas y eran historias que si uno las ve por arriba diría, bueno, esto está hablando obviamente de una siembra y de cómo se tira la semilla y cómo es un crecimiento normal de cualquier planta. Pero aquí hay una verdad escondida que debe ser revelada. De hecho, esta parábola del crecimiento de la semilla solo está aquí en el Evangelio de Marcos, no aparece en los demás evangelios. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Porque aquí nos está hablando que es una similitud, una alegoría. El crecimiento de la semilla dice que así es el reino de Dios. Entonces tenemos que entender, el reino de Dios es algo que no le es dado a cualquiera, es algo importantísimo, es algo en que nosotros ahora somos ciudadanos de ese reino y necesitamos conocer de ese reino. Pero Jesús lo hace en una manera
tan magistral, tan sencilla, que muchos no entienden la profundidad, pero que Jesús nos la quiere dar porque quiere que entendamos cómo es este reino de Dios. Mi amada pastora Pati Orellana, de Orellana, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y entonces dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, mire, pues nos habla de la semilla. La semilla, ya vimos que la semilla es la palabra. La palabra que es lanzada. Por eso es importante abrir la boca. Porque cuando se abre la boca y hablamos impulsados y dirigidos por el Espíritu Santo, lo que está saliendo de nuestra boca para aquellos que aún no creen e incluso los que creen es una semilla. La semilla de la palabra de Dios. Y entonces dice que cuando un hombre echa la semilla en la tierra, aquí ya vimos en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra y la tierra es la persona que recibe la palabra. Entonces dice que cuando una persona recibe la palabra, vamos a ver, mírenlo, ¿qué pasa cuando nosotros creímos en Cristo, recibimos una palabra y creímos en esa palabra? ¿Qué sucedió en lo espiritual? Aquí nos está diciendo qué sucede en lo espiritual. La palabra vino y cayó en nosotros. Entonces dice, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque una vez que la palabra es insertada en nuestra vida, empieza un crecimiento. Cuando nosotros la recibimos, ¿verdad? Recibimos esa palabra y no la desechamos, no la descartamos, como ya lo vimos en la parábola del sembrador. La palabra empieza a tener un desarrollo dentro de nosotros, aunque nosotros no sepamos conscientemente que algo está pasando, pero algo está pasando en nuestra vida. Algo está sucediendo en las personas a las que nosotros le dimos la palabra y la recibieron, aunque no sea visible por un tiempo en lo externo. Pero algo está sucediendo. Algo está transformando el corazón desde adentro para afuera. Y entonces nos dice aquí la palabra, y duerme y se levanta. Él sigue en sus actividades, nosotros seguimos en nuestras actividades diarias, seguimos trabajando, estudiando, hablando, lo que sea que hagamos. Las personas a las que les dimos la palabra y que la recibieron pueden seguir en sus actividades, pero dice que la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque hay un crecimiento espiritual o hay un brote espiritual que ya no depende de nosotros. El crecimiento lo da Dios. Nosotros solo tenemos que poner nuestra vida dispuesta y Dios hace algo que nosotros no podríamos hacer, que es tener una vida espiritual. Porque antes de que recibiéramos a Cristo, antes de que recibiéramos la semilla del reino, no podíamos tener entendimiento espiritual, pero cuando vino la semilla, esa semilla brota, aunque nosotros no sepamos cómo, y empezamos a tener un entendimiento espiritual, pero tenemos diferentes etapas de crecimiento en el espíritu. Y el desarrollo espiritual, o sea, ese crecimiento del espíritu, eso no es por esfuerzo humano, porque tenemos que distinguir. Vimos en la parábola o en la enseñanza anterior que nosotros tenemos que esforzarnos para hacer la obra de Dios. Sí, ¿es cierto? Sí, es cierto. Pero hay una obra que hace Dios y hay otra obra que hacemos nosotros porque Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en nuestros corazones y tenemos que distinguir bien. La obra de Dios la hace Dios. Y como resultado de la obra que hace Dios en nosotros, nosotros venimos
Y, y entonces nosotros hacemos buenas obras como consecuencia de la obra que ha sido hecha en nuestro corazón. Son los cambios que trae la palabra. Y dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y vemos aquí 3 etapas de crecimiento espiritual que da el Espíritu Santo. La semilla dice, primero, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea, primero tenemos que saber que toda verdadera obra de Dios de seguro tiene que dar fruto. Si no da fruto, no es una obra, no se ha llevado a cabo la obra de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa dar fruto? Hay una transformación. Debe de haber una transformación en nuestra vida. Definitivamente sí. Definitivamente. Creo que les he comentado algunas veces, no sé si en todas, pero solo es para un ejemplo de testimonio. Yo antes de venir a Cristo, vine a Cristo muy joven, pero aún estaba en la universidad y era sumamente agresivo. Y cuando estuve en mi primaria, en secundaria, pues yo sufría de bullying en los colegios y en la escuela. Y aprendí a defenderme desde muy pequeño y era peleonero. Pero cuando vine a Cristo, mi vida cambió y empezó a haber un cambio en mí. Y yo no lo miraba, pero estaba viendo un cambio en mi interior. Y me recuerdo muy bien que un día una gente que me provocó, o yo pensé que me estaba provocando. Y yo pensaba para mis adentros, pero voy y me le enfrento, o mejor me calmo. Y el Espíritu Santo vino y me detuvo. Eso fue un día entre semana. Y el fin de semana que yo llegué a la iglesia, me encuentro con un hermano que éramos jóvenes, estábamos en el grupo de jóvenes. Y me dice, mira, yo te estaba saludando desde allá, pero no me reconociste. Y yo pensé que era el que me estaba provocando. Miren, y nosotros diríamos, qué vergüenza hubiera pasado, ¿verdad? De que si hubiera hecho una mala actitud. Pero yo entendí que estaba siendo dominado y doblegado mi carácter por el Espíritu Santo. Ya no era yo el mismo de hace tiempo que hubiera reaccionado de una manera impulsiva, de una manera agresiva. Porque Dios estaba sacando de mí un fruto, que no era mi fruto de la carne, sino era un fruto del Espíritu. Porque en el interior algo tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida. Algo tiene que hacer. Y entonces dice que de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Empieza pequeñito. Miren, incluso el árbol más grande empieza con un vástago chiquitito que sale de la tierra. Aún el árbol más grande sale de una pequeña matita que va saliendo de la tierra y tiene su primera hojita. Ese es el primer momento en que nosotros vemos que nuestra vida empezó a cambiar. Ya no somos tan chismosos, ¿verdad? Ya no nos gusta señalar tanto a otros. Ya empezamos a sentirnos mal por el pecado que tal vez era común en nuestra vida. Porque empieza a crecer un pequeño brote. Primero, hierba. Eso es lo primero. Y dice luego espiga, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo en hierba. Algunos se quieren quedar en hierba toda la vida, solamente con un pequeño cambio en su comportamiento. Pero el llevar fruto, la vida en el reino, por eso dice que es semejante, el reino de Dios es semejante a una semilla que cae y que primero es hierba y luego espiga. Tenemos que llevar, para realmente vivir en el reino, tenemos que tener un crecimiento espiritual. Tenemos que dar un salto, un crecimiento. No nos vamos a quedar siempre en una matita. ¿Te imaginas un gran árbol? Pero que siempre se queda así, será árbol siempre. Será pequeña hierba, ¿verdad? O confundido con hierba.
Pero Dios dice, luego espiga, ya tiene que tener un crecimiento. La espiga ya tiene la capacidad de sostener un fruto. La hierba no da fruto. La espiga ya da fruto, ya tiene la capacidad de dar fruto, porque tenemos que tener un crecimiento en nuestra vida. Por eso Cristo, la palabra nos dice que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque tenemos que tener esos pasos en nuestra vida. Y luego dice, grano lleno en la espiga. Nos puede llevar un tiempo. Nos puede llevar toda la vida. Pero lo importante es que nosotros tengamos transformación para que nosotros llevemos y demos fruto y que llenemos nuestra espiga con el fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo. Las 9 facetas del fruto del Espíritu Santo, porque no son 9 frutos, es un fruto con 9 facetas. En que en nosotros se manifieste amor. Si antes éramos, como yo les digo, agresivo e impulsivo, ahora no. Ahora estamos llenos de amor. Si antes nosotros lastimábamos a las personas con la palabra, ahora tenemos una palabra de amor en nuestra boca. Paz. Si antes éramos personas que no podíamos estar quietas en ningún lugar, ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia. Siendo pacientes los unos con los otros. Ya no tenemos que reaccionar de una manera descontrolada, sino paciencia los unos con los otros. Las nuevas facetas tenemos que llevarlas a término en nuestra vida. Y termina diciendo esta parábola del crecimiento de la semilla en el versículo 29. Cuando el fruto está maduro, entonces ni siquiera termina nuestra faceta con tener ya el fruto en nuestra vida. No. Ya tienes el fruto del Espíritu, gloria a Dios por eso. No ha terminado todo. Hay aún una última fase. Dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay un tiempo y un momento que está determinado por Dios. Cuando es el tiempo de recoger el fruto completo de nuestra vida. Es el día en que nos presentaremos delante de Dios. Es el día en que Él va a recoger lo que sembró en nosotros. Y para Él va a ser un fruto agradable y bueno. Ese fruto que ve en nosotros va a ser para Él algo de gran gozo. Esto se refiere también al tiempo en que nosotros nos presentemos delante de Él. El tiempo probablemente ahí en que nos seamos presentados delante del tribunal de Cristo, que no es un lugar de juicio para nosotros, sino es un lugar de recompensas, donde Él va a tomar el fruto de la vida de cada uno de nosotros y dará recompensa a cada uno según sus obras. Ahí ya no estamos hablando de salvación, ahí estamos hablando de recompensas según el fruto que hemos producido para el Señor. ¿Qué fruto tienes tú para entregarle en el día en que estemos delante de Él? ¿Qué fruto? ¿De amargura? ¿De desobediencia? ¿De pecado? Por eso dice que muchos serán avergonzados en ese día. Pero cuando nosotros presentamos y hemos entregado una vida al Señor para llevarle fruto, ese día va a ser el día de las recompensas. El día cuando la hoz del Señor va a cortar. Pero miren, la hoz aquí no es un sinónimo de algo malo, sino es el sinónimo de que el Señor ya es el tiempo de cosechar. Porque cualquiera que siembra un campo, cualquiera que se mete un negocio, está esperando la cosecha, está esperando el día de la ganancia.
Pues Dios también está esperando el día de la cosecha, el día de la ganancia de nuestra vida, que lo que sembró en nosotros haya tenido un fruto abundante. Si tienen alguna duda o pregunta, porque miren, estos son conceptos tan hermosos del reino y tan profundos del reino que tenemos que comprenderlos, porque tenemos que dar un momento en que vamos a dar cuentas al Señor. Seguimos con el versículo, estamos en Marcos 4, versículos 30 al 32. Y dice la palabra de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Miren, todo aquí se trata del reino de Dios. O sea, nos está hablando a qué es semejante, cómo es el reino de Dios. Así, anteriormente dice, así es el reino de Dios. Y aquí dice, ¿a qué vamos a hacer semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y entonces dice Jesús, bueno, vamos a comparar el reino de Dios con algo. Versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y entonces él dice, ¿en qué haremos semejante al reino de Dios? ¿En qué lo podremos comparar? Bueno, entonces es como la semilla de mostaza, que es la más insignificante, porque el reino de Dios tiene un inicio pequeño e insignificante. Y eso tiene dos explicaciones, y lo vamos a ver los dos. Una es cómo inició ese reino de Dios acá en la tierra. Comenzó con la venida de Cristo, humilde en su comienzo, en su evangelio, con un grupo pequeño de discípulos, y luego llegó la expansión imparable del evangelio. Un inicio pequeño, un inicio que inició en un lugar pequeño de un país pequeño, pero que se expandió de tal manera que ha sido imparable el evangelio en todo el mundo. Y cuando dice aquí que después de ser sembrado crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto simboliza que el evangelio crece tanto y ha crecido tanto porque en sus brazos o en sus ramas, que es la analogía, ofrece refugio. La palabra de Dios ofrece refugio, seguridad y bendición a las personas de todas las naciones que corren a cubrirse bajo este evangelio maravilloso. Pero hay una segunda explicación, y es una explicación personal. ¿Cómo es semejante esta parábola de la semilla a nuestra vida? Porque cómo llegó o cómo se implanta la palabra en nosotros, como una semilla pequeña. Como una semilla pequeña, una palabra que puede ser muy pequeña, pero que al encontrar la buena tierra se expande en nuestra vida. Algo que se nos dijo en un momento y que tuvo un impacto en nosotros, que empieza a brotar y a brotar y a brotar en nosotros y en nuestra vida, hasta que nosotros nos volvemos discípulos del Señor. Empezamos a caminar bajo esa palabra que crece en nuestra vida y dejamos que este reino de Dios tome cada espacio de nosotros. Y empezamos a hacer proezas en su nombre. Empezamos a caminar en el poder del Cristo resucitado, porque estamos viviendo en el reino de Dios.
y nosotros mismos nos convertimos en árboles de justicia. Y en lo espiritual, siendo árboles de justicia, tenemos ramas, grandes ramas, para acoger a todos los que necesitan refugio en Cristo Jesús. Entre más tú doblegues tu vida y dejes que el reino de Dios crezca en ti, ese reino va a crecer. Miren, aquí tenemos el logotipo del olivo, que es un olivo frondoso, que era así, pero creció. ¿Por qué? Porque así es una semejanza de nuestra vida. Que entre más creces, más personas van a venir a buscarte para encontrar refugio en la palabra de Dios que vive en ti y da testimonio en ti. ¿Cuántas personas acuden a nosotros para que oremos por ellas? Para que les demos una palabra de consuelo. Es porque la palabra de Dios te ha convertido en un árbol de justicia y empezó siendo pequeña. Bueno, aquí dice Silvi Catalán, la duda que me surge es, ¿qué pasa si no hacemos las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros? Buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Dios preparó obras, buenas obras, para que de antemano camináramos en ella. Es la parábola de los talentos. Hay personas que tendrán 5, otras 2, otra 1. Pero ¿qué hacemos con esas obras de Dios? ¿Nos vamos a esconder siempre? ¿Nos vamos a resistir a hacer la palabra de Dios? Si nos resistimos, somos como aquella semilla que cayó entre rocas, que escuchó la palabra con gozo. Pero dice que los problemas, las tribulaciones de la vida vinieron y ahogaron la palabra y no dio fruto. O como aquella que cayó entre espinos, que creció, recibió la palabra, pero las riquezas del mundo, el prestigio, lo que sea, ahogaron la palabra. Ya no dieron fruto. Y esa semilla no dio fruto, esa semilla no entró al reino. Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Dios nos dio buenas obras para que nosotros fuéramos recompensados al final. No porque Dios necesite de nuestras buenas obras, no. Pero las puso para que nosotros manifestáramos allí que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Es necesario hacer buenas obras? Sí. ¿Para salvación? No. Pero las obras, el caminar en las obras de Dios manifiesta lo que verdaderamente somos. Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Algunos dicen que yo recibí a Cristo en mi corazón, pero nunca cambió eso. Probablemente fue una, como decía ahí la palabra del Salvador, algunos lo reciben con gran gozo, pero no tenían raíz y se murieron. Tenían emociones, pero no convicciones. Hablaron con su boca, pero no creyeron en su corazón verdaderamente. Celia Victoria le dice, es una línea muy fina que si no tenemos cuidado es fácil de desviarnos y no dar fruto. Sí. Todo obra de Dios empieza en lo pequeño. Empieza como algo pequeño, porque el reino de Dios nos enseña la palabra, que empieza como algo pequeño, pero tiene el potencial de crecer enorme, enorme. Y entonces, y Zacarías 4:10 nos dice, el pasaje tiene varios conceptos, pero solo quiero centrarme en la primera parte del versículo de Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. No despreciemos el día de las pequeñeces, porque Dios todo lo empieza en pequeño, porque lo da como semilla.
pero que una semilla que crece hasta tener un gran fruto. No desprecies el día de tu pequeñez. No desprecies el día de lo pequeño en tu vida y que no ves todo claro, no ves grandes milagros o no ves grandes crecimientos en lo que Dios te ha dado. Persevera en ello. Trabaja en ello. Porque esto va a dar un fruto grande y abundante porque tiene ese potencial. La semilla tiene un crecimiento natural hacia más grande. Continuamos. Ani López dice, obras para honrarlo y mostrarle gratitud a Dios. Así es. Miren, nosotros no hacemos obras para impresionar a Dios. ¿Qué obra podríamos hacer que impresionar a Dios? No. Lo que hagamos lo hacemos por agradecimiento y por amor a Él. Esa es la forma de hacerlo, por agradecimiento y por amor a Él. Versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Estas eran imágenes, ya lo hablamos, pues que cualquiera podía entender en lo natural, pero no todos lo podían comprender en lo espiritual. Y terminamos con los versículos del 35 al 41. En aquel día llegó la noche. Les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Pues miren, aquí hay tanto por ver, pero empecemos. Dice que Jesús les dijo, en la noche, pasemos al otro lado. Y los discípulos en obediencia a la palabra que Jesús les había dado, aún siendo de noche, se montan en la barca para atravesar el mar. Normalmente no se navega de noche o no se sale de un punto de noche, sobre todo en el mar, porque es más complicado sin ver y si pasa algo, ¿verdad? Para poderse dirigir, aunque están las estrellas y todo, pero es mejor hacerlo de día. Pero los discípulos obedecieron la palabra de Dios y eso es importante que veamos de esta historia. Ellos obedecieron la palabra de Jesús, tomaron la barca en la noche y se lanzan al mar. Y ya estando en el mar, se levanta una fuerte tormenta en medio de la oscuridad. Miren, y esto aquí nos da una enorme enseñanza. Nos muestra que seguir a Cristo en obediencia no evita que enfrentemos situaciones difíciles, incluso situaciones de muerte, aún obedeciendo la palabra de Dios. Cristo les dio la palabra, vámonos, pasemos al otro lado. Ellos no les dijeron es de noche, aunque podrían suponerlo. Ellos obedecieron, pero aún en la obediencia a la palabra se levanta contra ellos una enorme tempestad. Imagínense lo que es. A pesar de que algunos de ellos eran pescadores y eran pescadores experimentados, tienen miedo porque están en medio de un lugar que no miran nada y hay una tormenta que amenaza con matarlos. Obedeciendo a Dios. Aunque nosotros sigamos a Cristo,
Podemos tener momentos en que el viento y la tormenta pueden amenazar nuestra vida, incluso amenaza de muerte. Pero ¿qué pasaba? Y vemos aquí dos escenas, porque vemos que los discípulos que van en la barca sienten que se van a morir. Y efectivamente, ¿había un riesgo real para sus vidas? Sí, había un riesgo real. Había una tormenta que tronaba duro. Había amenazas que estaban contra ellos. Y ellos tenían enorme temor. Pero vemos la otra escena y se nos dice que Jesús estaba dormido. Y Jesús dormido nos muestra paz, que Jesús tenía paz ante la crisis. Aunque había una tormenta, Jesús estaba bajo control de todo. Los demás tenían miedo, Jesús tenía paz, Él descansaba, Él reposaba, aún en medio de la tormenta. Mientras los discípulos estaban sin ver a Jesús y miraban la tormenta, solo miraban caos, miraban peligro y miraban muerte. Pero en Jesús estaba el reposo. Ellos ahí habían visto los milagros en la tierra. Habían visto el poder manifestado de Dios en Cristo Jesús. Pero ahí en medio de la tormenta se les olvidó todo. Se les olvidó el poder de allá. Se les olvidó el poder para echar fuera demonios. Se les olvidó el poder de sanidad. Dudaron del poder y el cuidado del Señor sobre sus vidas. Y lo van a despertar con desesperación. Jesús se levanta. Y dice que levantándose no dijo nada. No le dijo nada a ellos. Sino que se levanta y reprende al viento y al mar. Lo reprende. Al igual que reprendía a los demonios y los echaba fuera. Él les dice con autoridad: calla, enmudece. Así como reprendía a los demonios para que no hablaran más de él y que no dieran una imagen distorsionada del evangelio ni de él. Él le dice: calla, enmudece. Y el viento, la tormenta, las amenazas paran de inmediato. Obedecen a la orden del poder de Cristo. Y esto nos demuestra que el Señor es el creador, con poder sobre cualquier caos, sobre cualquier amenaza, sea natural, sea de cualquier tipo. Jesús es el que tiene el poder aún de tu crisis, aún de las amenazas que están pasando, aún de aquellos que quieren destruirte, aún incluso de la muerte. Su poder va más allá de cualquier amenaza que hay sobre tu vida. Y lo reprende. Y tienen que sujetarse, no porque quieran, sino que el poder de Dios lo reprende. Y luego Jesús se vuelve a sus discípulos. Da la demostración de poder. Pero luego se vuelve a ellos. Y les cuestiona por su temor, por su falta de fe en Él. ¿Por qué no han creído? ¿Por qué no confían en Él en medio de sus crisis? Y es la palabra que Jesús a veces nos tiene que cuestionar a nosotros. Cuando sentimos que el agua nos llega al cuello, cuando sentimos que ya no hay salida, cuando sentimos que estamos chocando en un callejón sin salida. Pero Jesús tiene el poder. Él nos pide: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El reposo está en Él, porque en Él terminan todas las tormentas.
La tormenta fue fue un tiempo que Dios permitió para que ellos vieran la manifestación de ese poder, del cuidado de Dios sobre sus vidas. No importan las dificultades. Lo que importa es si Jesús está en tu barca. No importa lo que venga. Lo importante es que Jesús esté contigo y que tú estés con Cristo, que estés caminando el camino que Cristo te dio. Y las dificultades vendrán y se levantarán. Esa no es la situación, porque encontraremos dificultades. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si navegamos en nuestra vida y si caminamos en nuestra vida obedeciendo su mandato, donde está la presencia de Dios, allí hay paz y seguridad. Y todo temor será echado fuera por el amor de Dios. Los discípulos vieron y ahí entendieron la divinidad del Cristo. Ahí entendieron que Cristo era no simplemente un hombre que hacía milagros, sino que la presencia de Dios estaba allí con ellos. Claro, Claudia, vamos a orar por usted a terminar. Y hoy quiero terminar con un pasaje de la Biblia que está en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un castigo. El temor es que nosotros creemos que vamos a ser castigados, pero Cristo pagó el precio de nuestro castigo. Por eso, donde está el perfecto amor, echa fuera todo el temor. Porque si estamos en Cristo, tenemos recompensa de vida eterna. Vamos a orar en este momento. Vamos a aclamarle a Dios. Vamos a aclamar por la hermana, vamos a ver, Claudia Rivera. Vamos a orar por mi hermana Ani López también, por su sanidad. Vamos a orar también por la familia de Broy que está de viaje. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, estamos pidiendo por la sanidad. Estamos pidiendo por ese poder sobrenatural que se da en el reino de los cielos. En el reino de Dios no hay enfermedad. Y hoy, Padre bendito, venimos con fe clamando, Señor, porque sea sanada nuestra hermana Claudia Rivera, nuestra hermana Ani López, que sean sanadas en su cuerpo. Que el poder sanador de Cristo hoy pare la tormenta de sobre sus cuerpos. Que ese poder manifestado hoy le diga a la enfermedad, calla, enmudece en sus cuerpos. Y que hoy la enfermedad tenga que detenerse, enmudecerse e irse ante el poder del nombre de Jesucristo. Padre, hoy clamamos, Señor, por la familia de Broy que está de viaje, para que tú guardes su salir y su entrar. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida Delia Monterroso, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Rosy Toque no la había saludado, le bendigo en el nombre de Jesús. Y les pido oraciones porque mañana también voy por tierra de viaje al vecino país de El Salvador, que voy a inaugurar allá un congreso internacional de oración. Y para que Dios guarde nuestra salida, nuestra entrada, iré con otros pastores amigos. Que el Señor bendiga sus vidas y espero que pronto podamos seguir estudiando la palabra del Señor.
Un gran abrazo y que la paz del Señor guarde su mente y su corazón. No tengas temor a las tormentas, porque hay un Dios que tiene el poder para callarlas. Muy buenas noches, que la paz del Señor esté con ustedes.